Muy buen día para todos. Nosotros somos María Fernanda Garzón Ramírez, Miguel Alejandro Molina Albarracín y quien les habla, Jacobo Ruiz Uribe. El día de hoy les vamos a presentar un poco acerca de nuestro proyecto sobre el análisis de procesos termoquímicos para la producción de energía a partir de biomasa. Muy bien. Esta presentación tendrá 4 partes principales. La primera hablaremos un poco acerca de los conceptos básicos que se deben tener claro para entender a cabalidad este proyecto. Después pasaremos a hablar un poco acerca de los procesos termoquímicos de producción energética y nos enfocaremos en la gasificación, la combustión y la pirólisis. En tercer lugar, hablaremos un poco acerca de las ventajas, las desventajas y los avances en los procesos de transformación de la biomasa. Y por último, terminaremos con una hilación de todo lo que habremos hablado para el momento. Ok, está más que supuesto que tenemos que conocer qué es la biomasa antes de hablar de energía a partir de biomasa. La biomasa se define como todos estos compuestos orgánicos o provenientes de seres vivos que tienen hartas cantidades de los elementos popularmente conocidos como CHON, que realmente son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. A la hora de estudiar la biomasa no podemos como solo dejarlo en generalidades, sino que vamos a encontrar una división súper importante, que es la que ven como a la derecha, 4 tipos diferentes de biomasa: la maderera o la madera, la herbácea, la acuática y la de desechos animales y o humanos. En la de la madera pues está obviamente la madera, la corteza de los árboles. En la herbácea, todas estas plantas que se encuentran sobre la superficie terrestre pero que carecen de corteza. La acuática, algas y todas las plantas que crezcan bajo la superficie o en el lecho marino. Y por último, pues los desechos. Aquí hay una discusión un poco grande si se refieren los desechos como tal a lo que nosotros como seres vivos desechamos o a lo que nos convertimos pues tras haber cumplido nuestro ciclo de vida. Lo que caracteriza esta división son los porcentajes de los elementos inicialmente mencionados que se pueden encontrar, y esto afectará pues a posteriori, ya que no es lo mismo manejar un 50% a un 30% de carbono. Bueno, es bien sabido que durante las últimas décadas el calentamiento global es una realidad y bueno, a su vez esto ha desembocado en que los aumentos también de ciertos combustibles y de la energía también hayan aumentado bastante con el tiempo. Esto ha generado que se estén buscando nuevas alternativas para la producción energética. Y es aquí donde entra la biomasa como una posible alternativa para resolver ambas de estas problemáticas. Así que vamos a ver cómo son los procesos para obtener energía a partir de la biomasa. Listo. Entonces ahora para hablar de los procesos de conversión de biomasa a energía aprovechable, esto lo podemos encontrar en 3 clasificaciones principales. Primero son los bioquímicos. Estos en su principio se basa en la transformación mediante microorganismos vivos. Estos a su vez, los procesos bioquímicos se pueden dividir en dos. Primero los anaerobios, en donde, como lo dice su nombre, en ausencia de aire, se dan reacciones y procesos de digestión o de fermentación con el fin de transformar la biomasa en biogás y posteriormente poder aprovechar esto. Según la segunda subclasificación son los procesos aerobios o en presencia de aire. A su vez se dan fermentaciones en donde como el principal objetivo es la transformación de la glucosa en etanol y posteriormente a su vez en biocombustibles aprovechables, al igual que en el proceso anterior. Por otro lado, tenemos los procesos físico-químicos, que como le dice su nombre, la idea es transformar la biomasa a través de procesos físicos como es la extracción mecánica y químicos como es la esterificación. El proceso específico para esta clasificación se basa en la extracción de aceites vegetales por medio de presión, usualmente a residuos agrícolas, como son semillas u otro tipo de residuos, y estos posteriormente con la esterificación podemos tener la obtención del biodiesel. Dejando estos de lado, nos dejan con los procesos termoquímicos, que son los que nos vamos a centrar. Los procesos termoquímicos son procesos en donde con temperaturas y presiones específicas mediante reacciones exotérmicas nos permite la conversión de la biomasa. Entre estos encontramos los que se muestran en pantalla, que son la gasificación, combustión y pirólisis. Hay un cuarto proceso que hace parte de los termoquímicos conocido como licuefacción, sin embargo no va a ser tratado en este video debido a que es un proceso que aún está en desarrollo. Sin embargo, estos 3 procesos sí los vamos a tratar a profundidad a continuación. Muy bien, comencemos con la gasificación. La gasificación es básicamente un proceso de descomposición térmica de la biomasa. Esta puede ser madera o residuos orgánicos provenientes de industrias agrícolas.
Primero se entra en un proceso de secado en el cual se expone la biomasa a temperaturas mayores a los 100 grados Celsius para poder retirar toda la humedad, la mayor cantidad de humedad posible. Después se lleva la corriente resultante a un proceso de pirólisis, el cual básicamente es un proceso de descomposición térmica en ausencia de oxígeno. De este proceso se obtienen varias corrientes, en las cuales se destacan la sólida y la gaseosa. En la sólida se tiene principalmente carbón, casi puro, mientras que en la gaseosa se obtienen varios gases como el monóxido de carbono, el metano, el agua y el hidrógeno. Posteriormente, tanto la corriente de gases como la de sólidos van a sufrir un proceso de oxidación debido a la acción de un agente gasificador u oxidante, y de ambas corrientes se obtendrá el gas residual, el gas de síntesis, que suele llamarse el gas pobre debido al bajo poder calorífico que presenta, el cual es rico en monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, hidrógeno y agua. Es importante también destacar que estos gases presentan una gran cantidad de alquitranes o sustancias fácilmente condensables presentes en él, junto con otras sustancias bastante nocivas para el ambiente, por lo cual es necesario llevar estos gases a un proceso de limpiado. Muy bien, con los gases ya refinados se pueden estos quemar en una caldera y así aprovechar el calor obtenido para hacer funcionar un motor, una caldera, y así llegar a la producción de energía sostenible. Muy bien, aquí tenemos presentes las reacciones más importantes en el proceso de gasificación. Em, la gasificación es un proceso bastante eficiente, puesto que primeramente los biocombustibles obtenidos son gaseosos y estos resultan ser más eficientes que los sólidos o los líquidos que se pueden obtener en otros procesos. Y además, las reacciones endotérmicas que ocurren durante el proceso se ven favorecidas por la energía liberada de las reacciones exotérmicas que también están presentes, y también por las altas temperaturas en el proceso de oxidación que, que pues estarían en el reactor y varían entre los 800 y los 2000 grados centígrados. Hay distintos agentes gasificantes que se pueden utilizar en este proceso. Dentro de los principales se encuentran el aire, el oxígeno, el dióxido de carbono, el agua y el hidrógeno. Y ya para finalizar con la gasificación, es importante mencionar que el proceso de limpiado es de suma importancia para la obtención de un biocombustible eficiente, puesto que los alquitranes presentes en el gas pobre podrían llegar a causar fallas en varios equipos como las turbinas o los motores. Y no solo eso, sino que pues debido a la presencia de estos alquitranes, incluso la contaminación por, por estos métodos, o bueno, por estos gases podría ser mayor. Mm, Se han estudiado distintas tecnologías, las cuales se pueden ver en pantalla. Cada una de estas presenta ciertos porcentajes para la remoción de estos alquitranes, aunque debido a las temperaturas en las que se deben operar estas tecnologías, aún no se ha podido llegar a algo concreto para retirar em, los, los alquitranes del gas de síntesis. Bueno, ya se nos habló un poquito de pirólisis en el proceso anterior, no obstante es oportuno profundizar en cómo este también funciona por aparte como un proceso de degradación de material orgánico. Lo hace mediante una alteración térmica, en este caso un incremento de temperatura, en un ambiente, y esto es muy importante, un ambiente anaeróbico, es decir, en ausencia de oxígeno. Mediante este se convierte la biomasa en energía y combustibles aprovechables en 3 fases, similar a lo que encontrábamos anteriormente. Nos vamos a encontrar con 3 tipos de pirólisis: la lenta o estándar, la rápida y la instantánea. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? Las temperaturas de operación con las que trabaja pues cada una. En la lenta daríamos de rangos de 300 a 700 grados centígrados y en la instantánea alcanzaremos hasta 1000 grados centígrados. Mientras estas temperaturas incrementan en el orden en que pues, he nombrado los procesos, el tamaño de partícula, es decir, el tamaño con el que se debe trabajar la biomasa o con el que se debe operar, hace lo contrario o opera inversamente proporcional a esto. Con eso me refiero a que mientras la temperatura de la instantánea es muy alta, el tamaño de partícula es muy pequeño. Veamos entonces un poco del proceso haciendo pues uso del diagrama de la izquierda. Se inserta la biomasa pues en la planta, se pasa por un secador y se lleva al triturador para alcanzar el tamaño de partícula deseado. Ya en el reactor, pues dependiendo de la pirólisis deseada, pues alcanzarán las temperaturas que se quieran. Lo que vamos a encontrar allí es que son 2 fases: los sólidos, que se van a separar y se van a retirar del proceso, como el carbón principalmente, y los gases. Los gases se van a ubicar en la parte superior del reactor y van a ser luego trasladados a un intercambiador de calor, que lo que va a hacer es reducir la temperatura
y permitir que aquellos que gases que realmente a temperatura ambiente se encuentren como líquidos, pues sean retirados. Estos son alquitranes y aceites, los cuales pues son purificados o tratados a posteriori y son muy codiciados dado su alta facilidad de transporte. Luego, pues los que no fueron condensados se quedan como gases, que también son súper interesantes y que son como grandes productores de energía, como lo son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y el metano. Es prudente abordar un poco lo que es la termodinámica y termoquímica en la pirólisis. Eh, Se utiliza más o menos la ecuación de Arrhenius para definir la razón de pérdida de masa al interior pues, del reactor. Para eso tenemos el factor preexponencial, la energía de activación, la constante universal de los gases y la temperatura. Esta ecuación puntualmente la tiene para una de primer orden. Ahora, a la derecha, algo un poco más llamativo, la diferencia de entalpías, pues la vamos a tener entre productos y reactivos, pero la vamos a evaluar en 2 puntos, o en 2 tiempos, el tiempo T y el tiempo T más 1. Definiendo, pues, las entalpías de la derecha de los productos y reactivos como la masa de estos en sus tiempos T y T más 1 por el higher heating value o valor calorífico bruto en estos 2 tiempos. Recordemos que como vamos a tener productos de tipo carbono, gas y líquidos, tenemos que incluir todos estos en esos apartados. Un estudio actual que se está realizando es, bueno, realmente se abordan mucho los tipos de biomasa que se pueden utilizar y la cinética de estos o la termodinámica de estos al interior. Actualmente se estudia y se enfoca un montón en el barro de cal como biomasa o como punto de partida, a la vez de la caña de azúcar, que es algo muy importante y muy llamativo para el contexto colombiano. De acuerdo, como último de los procesos termoquímicos que se van a trabajar en este video tenemos la combustión. Este es un proceso que se realiza en una atmósfera en presencia de exceso de aire con el fin de dar una combustión completa a los elementos o a los compuestos que hacen parte de la biomasa. Bueno, cabe aclarar que es uno de los procesos mencionados, es el más sencillo y uno de los más utilizados tanto en el pasado, en sus inicios, como en la actualidad. Básicamente se basa en la combustión en calderas de la biomasa con el fin de obtener el calor que se libera en el proceso. Este proceso se rige bajo las propiedades que tenemos a la parte de la izquierda. Para profundizar un poquito en cada una de ellas es primero las físicas. Dentro de las físicas la que cabe resaltar es la densidad energética que se obtiene como producto del poder calorífico y de la densidad de bulbo. La densidad energética básicamente es la medida en la que por unidad de masa se encuentra la energía en la biomasa. Haciendo una comparación pequeña con otro tipo de combustiones, por ejemplo con el carbón, la densidad energética de la biomasa es mucho menor, por lo tanto las calderas tienen que estar diseñadas para un mayor volumen, en este caso de la materia que es biomasa. Dentro de las propiedades químicas tenemos otras. Primero que nada tenemos que tener en cuenta la consideración en peso de los elementos de la biomasa que se mencionaron anteriormente como los ion, así como de la materia volátil. La materia volátil, que voy a mencionar un poquito más adelante, sin embargo aquí cabe definirla, la materia volátil hace parte de los compuestos inorgánicos que forman los inquemados, a su vez conocidos comúnmente como las cenizas del proceso. En la parte de las propiedades térmicas, aquí primero hay que hablar del calor específico que nos permite hablar de la ignición de la biomasa. Esta parte es importante para poder profundizar en el siguiente punto, que son los minerales. Cuando estoy hablando de minerales me refiero a los componentes inorgánicos y volátiles que forman la ceniza. La combustión es un proceso que se caracteriza por la producción excesiva y en grandes proporciones de ceniza. Por lo tanto, esto representa un problema tanto para la contaminación como para el mantenimiento de los equipos. Entonces, continuando en la siguiente diapositiva, bueno, la combustión hay que recordar que es de manera directa la quema básicamente de la biomasa. Es un poco complicado hablar de reacciones químicas en este proceso, sin embargo, con métodos numéricos y analíticos se puede llegar a una ecuación un poco complicada, sin embargo, que es una aproximación de lo que sería la reacción en la combustión. Se muestra de manera estequiométrica la ecuación presentada en pantalla. De esta ecuación cabe resaltar el primer término que equivale a CH 1.44 o 0.66, que equivale a una proporción promedio de la biomasa común utilizada en la combustión. Esta puede ser madera o paja, que tiene que cumplir con ciertas características como es la humedad menor al 60% para la mejor optimización en la combustión. Que podemos cerrar de la combustión es primero los volátiles, que fueron mencionados anteriormente, hacen parte de una de las mayores problemáticas debido a que son, como se mencionó, son producidos en gran proporción y representan un inconveniente.
Por lo tanto, algunas de las alternativas es la desvolatilización previa, sin embargo, esto no solventa en su mayor parte el problema. Segundo, ya se te mencionó también, es la inversión, debido a que la combustión y la densidad energética de la biomasa es bastante baja en comparación a los típicos procesos que se acostumbran, como la quema de carbón mineral. Por lo tanto, la inversión que se tiene que generar para la combustión es mayor. Esto a paso, se va a ver más adelante, sin embargo, esto se puede de una vez ir mencionando, que da como resultado que la combustión más adelante no se proyecte tanto a futuro. Muy bien. Ahora hablemos un poco acerca de las ventajas, las desventajas y las limitaciones que tiene la producción energética a partir de la biomasa. Dentro de las ventajas tenemos bastantes, comenzando por un ciclo de carbono neutro, el cual empieza con la liberación del CO2 a la atmósfera durante la transformación de la biomasa, pero finaliza con la absorción de la misma cantidad de dióxido liberado eh, por los árboles de nuevas generaciones que se planten para reiniciar el proceso. También tenemos, bueno, la gran variedad de biocombustibles que se pueden producir a partir de estas transformaciones. Tenemos líquidos, sólidos, gaseosos, y no solo tenemos una gran variedad, sino que también tenemos que estos pueden ser fácilmente implementables en las tecnologías que tenemos actualmente. Bueno, por último, también tenemos que la materia prima es bastante amplia en varios países, por lo cual podría haber cierta independencia energética de los países que tienen el control sobre la energía actual, hablando acerca de las reservas de petróleo, etcétera. Pero no todo es color de rosa con la producción energética a partir de biomasa, la verdad. Si nos vamos a encontrar con un par de desventajas y de límites. En primer lugar, no toda la materia orgánica puede destinarse pues como producto o materia prima pues para esta producción, ¿no? También se necesita alimentar a la gente, se necesita vestir a la gente, los animales también necesitan consumir. Entonces, a medida que la población crece, los campos también deben crecer. Y el consumo directo del humano de esta posible biomasa, pues no permite que llegue al aprovechamiento de energía. Lo que nos pone en el entredicho de qué es primero, satisfacer la hambruna o satisfacer el deseo o la demanda energética. En un segundo lugar, pues nos vamos a encontrar con que también depende de un compromiso ambiental muy alto, el que mencionaba mi compañero del ciclo del dióxido de carbono neutro, pues necesitan plantarse el número de árboles correctos para satisfacer esto y para que la liberación de gases pues no sea contraproducente. Finalmente tenemos un aspecto también muy importante y es que los equipos necesitan un cuidado súper detallado, súper constante. Esto debido a que a veces hay acumulación de gases corrosivos y derivados que pueden pues afectar las tuberías. Y con respecto pues al gasto energético y al gasto monetario que se le debe invertir pues a pausar la máquina, que la revisen, también hay que revisar o analizar si esto es realmente interesante para los productores energéticos. Por último, y abriendo nuestra hilación, es evidente que los tres procesos son súper similares y que realmente la diferencia más grande que puede encontrarse entre ellos es la proporción de oxígeno que se utiliza en cada uno. Esto claramente trae consecuencias en otros factores, pero pues es lo más determinante. Debe evaluarse entonces el tipo de proceso que se quiere usar y la materia prima a utilizar en cada uno de estos. Recordemos que hay diferentes y esto nos dará una capacidad calorífica de productos también diferente. Justo como lo menciona mi compañera, cabe resaltar que no solamente el tipo de biomasa que se utilice para cada uno de los procesos es un factor determinante en la calidad de los biocombustibles obtenidos, sino que también juegan un papel importantísimo la temperatura a la que se lleven a cabo dichos procesos y también los tipos de equipos que se utilicen en cada uno de estos. Mm, la correcta implementación de estos factores pues puede permitir que se obtengan los biocombustibles de mayor calidad posible y con ellos pues la mayor cantidad de energía que se pueda obtener. Por último, y para cerrar la hilación, hay que tener en cuenta que los procesos termoquímicos para la transformación de biomasa tienen un gran potencial en el mercado energético. Sin embargo, es importante para su implementación tener en cuenta las precauciones ambientales y económicas para que no haya ningún desbalance en los aspectos tanto positivos como negativos que nos puede aportar la biomasa. Muchas gracias por su atención. Esperamos tengan un buen día.